Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Vuelo Nocturno. Mario Pinzavalle, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Buenas noches para todos. Ya está Miriam Prunoto, son invitados sumamente puntuales. Eso es bueno en un programa, para un programa en vivo. Está Martín Fresneda. Martín Fresneda puede ser candidato a diputado nacional, ¿eh? Eso por se empieza... Frente de la Patria. No, no es frente. No, es no, frente. no, Ya no es todo frente, por la Unión por la Patria. Unión por la Patria. ¿Es el nombre más feliz ese? No. No, parece un porque partido de extrema derecha. Tiene cierta reminiscencia seineldinescas. Fascistas, claro, pero ellos se han equivocado feo con eso. Se han equivocado feo. Se han equivocado feo. El nombre de Schiaretti tampoco se entiende, la alianza de Schiaretti tampoco se entiende. Schiaretti ha quedado solo además y los de Juntos por el Cambio solos también. Lo interesante de hablar de nombres, porque si uno empieza a hablar de lo que hay adentro, se espanta, ¿no? Las peleas que hay adentro. Sí. Las elecciones provinciales son, pero Disney a la par de lo que es la pelea por las elecciones nacionales. Y ahora, esta noche, dentro de 4 horas, vencen los plazos para presentar candidatos, para presentar alianzas. Ojo con un dato, porque andan dando vuelta los descuidistas. La gente que se quiere hacer unos mangos con estos sellos que se presentan, alianzas rutilantes, cosas raras, y eso después cobran. En el 2021 repartían para esos partidos 8 millones de mangos. 8 millones de mangos hace, con la inflación que hay en Argentina, del 21 a hoy. Calcula que por lo menos hoy van a ser 20. Porque reparten por el número de votos que sacan, pero además para que hagan campaña. Otro dato, la confusión ha hecho que en algunas oportunidades ignotos candidatos que iban por esas agrupaciones resultaran electos en algún cargo. Claro. Y la gente decía, ¿y yo terminé votando a este? Si no sabía quién estaba más de votando. Una oportunidad. Y en el 21 se presentaron algunos candidatos que eran caras conocidas. Por ejemplo, Daniel Giacomino. No quiero hablar mal de Giacomino, que es un dirigente político, pero estaba en uno de esos trenes armados para juntar guita. Eso es así, hay que decirlo, y no nos podemos quedar callados, Mario. Sí. Se alquila los sellos para juntar los pesos. Sí. Esto, por eso, si ves nombres raros, por eso hay algunos dirigentes... esos malos conocidos, bueno... Vota ese malo conocido. No votes esos nombres raros, porque esas cosas están hechas para juntar guita, exclusivamente y para engañar a la gente. Y hablando del tema del voto, primero señalar que hay algunos que les importa más tener el sello que los votos. Sí, claro. ¿No? Claro. Y después, repasando un poco lo que puede ser la futura composición del voto, Eduardo, me decían esta mañana 2 encuestadores nacionales importantes que además de lo que se ha observado en elecciones nacionales, por ejemplo en Corrientes, por ejemplo en Mendoza, con un elevado índice de abstención, se va a venir una importante cantidad de voto en blanco, que recordemos, en las PASO tiene incidencia porque se computa como válido, pero en las generales no, porque ahí tiene que ser votos afirmativamente y positivos. Por lo tanto, se saca y solamente engrosa el porcentaje de el resto, ¿no? El voto, esta especie de voto bronca, voto castigo, que se cristaliza de esa manera, es una complicación. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno elige esos caminos. Y lo otro, que está teniéndose muy en cuenta y ha pasado también en distintas localidades de Córdoba, es la alta abstención. La gente no va a votar por distintos motivos. En Villa General Belgrano votó muy poca gente, por ejemplo. Llegó al 60%, en Corrientes 57%. Por abajo del 60%. O sea, son cosas complicadas, ¿no? En general, cuando uno mira la línea de la participación ciudadana en las elecciones, ve que las PASO hay pico para abajo y después en las generales presidenciales, rebota. No tanto en la legislativa, rebota hacia arriba, ¿no? Sí, claro, porque después no nos quejemos de la calidad de la democracia. Nosotros tenemos que, el voto, en muy buen sentido, y políticamente hablando, es un arma.
es un instrumento de control también para los que desean gobernar. Entonces hay que ir a votar, hay que ejercer el voto y tenemos que dejarnos de embromar con eso de voto opinión fijo, voto hay cualquier cosa. No hay el voto Clemente, el año 2001 el voto Clemente concitó el 7% de las adhesiones. Y en su momento estaba el voto opinión fijo, ¿te acordás? Y el voto del Mono Silvio. Y hay que dejar de joder con esas cosas porque no se puede. A ver, tenemos que ser serios, analizar, pensar y evitar votar a los proyectos que te parezcan interesantes, estudiarlos. Y ojo, te insisto, con los descuidistas que arman alianzas electorales para hacer un negocio. Bueno, ese es uno de los... Todo esto, 3 horas y media en que se cerrarán las alianzas, 10 días después se cerrarán las listas, conoceremos los nombres de los candidatos y nos quedarán 50 días para ir a votar. Van a quedar entre el cierre de presentación de listas y el inicio de la votación provincial, el cierre de la presentación de listas nacionales y el inicio de votación provincial, 8 horas. Se cierra el 24 a la noche y el 25 a la mañana se vota. Es una picardía también, ¿no? Una picardía de Schiaretti. Pergeniada en una estrategia mucho más amplia. En una estrategia mucho más amplia. Bueno, ya nos empezaron a condicionar con los tiempos. Tenemos que hablar de escuchar hablar de economía en un día difícil. No pudimos hablar de fútbol. No, mejor. Pero sí, el dólar sigue siendo el dólar. Hoy pasó 501 en Córdoba, récord histórico. Y le escuchamos y la vemos, por supuesto, a nuestra querida amiga Gisela Beritier. ¿Cómo estás? Bueno, hemos visto que la inflación nuevamente es el dato que sacude a los argentinos. Números más, números menos, porcentajes más, porcentajes menos, sigue siendo muy, muy elevada. De hecho, el relevamiento de expectativas monetarias reciente que salió publicado el viernes pasado por el Banco Central estima que la inflación va a terminar en casi un 150% hacia fin de año. La verdad que aumentos como los dólares alternativos o las cuotas de las prepagas más quita de subsidios impactaron fuertemente en este número que tenemos actualmente. Pero tampoco se ve que se vaya a aplicar una política de desinflación en este gobierno actual. De hecho, esto ha quedado como una materia para el próximo gobierno. Si así lo fuera, en realidad hoy el gobierno tendría que encarar no solamente fuertes políticas monetarias, fiscales o de ingresos coherentes que vayan hacia un avance de la desinflación, sino además cómo influir en las expectativas para que realmente haya una conciencia sobre qué esta baja de inflación va a ser. Cito, por ejemplo, a principios de los años 80, cuando el presidente del Banco Central en ese momento de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Paul Volcker, ante una inflación de un 10% en los gobiernos de Reagan, hizo, o en realidad, toda una campaña de comunicación y eslogan con respecto a que la inflación era el enemigo número 1 de los Estados Unidos. Allí, con vendedores, merchandising, campañas de comunicación muy fuertes, justamente se implementó un programa en donde además con todas estas políticas macroeconómicas acompañando, hizo que en un periodo de 2 años la inflación disminuyera. No sin una tasa de sacrificio, que es la tasa de en realidad que mide cuántos puntos de PBI pierdo cuando tengo que bajar un punto la inflación. De hecho, en ese momento hubo una recesión bastante elevada y bueno, y esto impactó también en los puestos de trabajo y el desempleo. En el caso de Argentina, hacia fin de año se espera una situación donde no solamente se está esperando una inflación de 150%, sino además esta recesión de un 2,5% según las consultoras del relevamiento de expectativas del mercado. Con lo cual, el escenario con el que va a terminar este gobierno es de esta inflación. Recesión más alta inflación. Muchas gracias.